6 de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es jueves, es 6 de noviembre. Ecopetrol amanece esta mañana en medio de una increíble crisis. No hay ningún antecedente por cuenta de un cobro coactivo que está ejecutando la DIAN contra Reficar, que podría terminar en la inédita decisión de embargar las cuentas de Reficar y en consecuencia en la parálisis de esta que es la refinería más grande de Colombia. No está de más recordar que costó en su momento, recuerden ustedes el escándalo, más de 8.000 millones de dólares. Produce el diésel y la gasolina que consumimos prácticamente todos los colombianos. Esta refinería, la de Barrancabermeja, es de la cual vivimos y ahora por cuenta, digo, de un inédito cobro que le está haciendo la DIAN, que le quiere cobrar IVA de 19% con carácter retroactivo a los combustibles que compra Reficar para refinar la gasolina en Barranquilla. No ha pasado nunca, la DIAN le está cobrando ese 19% que equivale a 1.5 billones de pesos. Eso traducido significa más de 400 millones de dólares y que no los quiere pagar Ecopetrol, que está recurriendo a una tutela. Reficar, por otra parte, tiene el argumento de que si paga esa cifra, pues se quiebra, y si no la paga, le embargan las cuentas y tendría que suspender la operación. Ricardo, usted que habló con el presidente de Reficar, ¿el plazo que hay es de cuántos días? Hablé, Néstor, buenos días, con Germán Galán Barrera, que es el presidente de la refinería de Cartagena, y han estimado desde Reficar que en caso de que se llegara a producir el embargo de sus cuentas por parte de la DIAN, en un plazo de entre 7 y 18 días se paralizaría la operación de esa refinería, que tendría dos consecuencias. Una, dejaría sin combustible a toda la costa caribe colombiana. Diariamente Reficar hace el proceso de refinación de 200.000 barriles de petróleo, de gasolina, diésel y gasolina jet fuel para los aviones, lo cual causaría una crisis en la costa caribe, y para las finanzas de Ecopetrol, que es la dueña de Reficar, sería un golpe mortal. Dice esta madrugada la USO, Néstor, que estaría prácticamente en causal de liquidación, de crisis financiera aún más grave que la que tiene hoy la estatal petrolera. Protesta el sindicato de la USO, el sindicato de Ecopetrol, que en campaña, recuerden ustedes, fue tan petrista y ahora no está de acuerdo con ninguna de las decisiones. Es cierto, esto significaría estrangular la gallina de los huevos de oro. Matar a Ecopetrol, matar Reficar, significaría dejar sin buena parte de los impuestos que generan inversión, que generan riqueza para inversiones sociales en Colombia. Reficar, que es la planta más importante de refinación de combustibles que está en Cartagena. Ya les vamos a contar de esta increíble historia. La otra es que no aceptó cargos Juan Carlos Suárez, que es uno de los muchachos que mató a golpes a Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, en la fiesta de Halloween. Una accidentada audiencia, la Fiscalía le imputó homicidio agravado por golpearlo por la espalda y en estado de indefensión. En la audiencia de imputación de cargos termina el juez regañando muy fuertemente a la fiscal, que increíblemente decidió que la causa de la muerte de Jaime Esteban fue una motivación fútil, fue la palabra que expresó. Cuando el juez le preguntó cuál fue la motivación, ella dijo que no sabía, una argumentación, por supuesto, sin ningún sentido, que ocasiona el regaño del juez. Al final, el señor Suárez, que es el principal, el que se ve en los videos, no aceptó los cargos, quiere decir, va a defender su inocencia a pesar de esos videos. Están buscando al otro, Ricardo González, que aparentemente tiene doble nacionalidad y que temen haya huido hacia Venezuela. La Fiscalía reveló que Suárez esa noche estaba disfrazado de diablo, que tiene 27 años, que podría enfrentar entre 40 y 50 años de cárcel. Del otro no hay mucha mayor información, que aparentemente nació en Cartagena, que tiene nacionalidad venezolana. Están en eso, intentando la identificación. Hablando de noticias judiciales, el gran escándalo es por cuenta de un crimen de un civil en un batallón militar en Antioquia. Ocurrió en el departamento allí, en Frontino, capturados 9 militares por asesinar a un civil adentro de esa instalación militar. Lo cuenta, entre otras cosas, revelando todos los secretos militares, el propio presidente Petro, que transcribe una información confidencial en su cuenta en redes sociales. Son 9 soldados que mataron a un civil, capturados ellos por un crimen, por supuesto, de lesa humanidad, una ejecución extrajudicial. Lo confirma el propio ministro de Defensa. Hay imágenes
de los horrores cometidos allí. Uno de los soldados decidió contar todo, por eso los otros 9 socios cómplices fueron capturados y están acusados esta mañana de homicidio agravado, de tortura y de desaparición forzada. Ya les vamos a contar noticias. Hoy es día de aniversario. 6 de noviembre se están cumpliendo 40 años de todos los crímenes cometidos adentro del Palacio de Justicia. Propone 40 años después el expresidente Uribe, que fue autor del reindulto a la gente del M-19, ahora propone en estas circunstancias un indulto para los muchos militares que están vinculados. Allí hubo toda clase de horrores, de despropósitos. El original, la toma del Palacio de Justicia del M-19, el segundo, el proceso, el operativo de recuperación del Palacio de Justicia. Ha sido una cicatriz que no termina de cerrar. Colombia está recordando, porque se han repetido una y otra vez, las horas 27 de horror y el desafío institucional que se vivió durante esas 27 horas, cuando el M-19 intentó arrodillar al Estado y llevarlo a una negociación, amenazando con la vida, con la muerte de los magistrados del Palacio de Justicia, los de la Corte Suprema de Justicia y los del Consejo de Estado. Todos buscando juzgar al expresidente Belisario Betancur, decía el M-19, porque en ese momento estaba incumpliendo, traicionaba al M-19 y traicionaba un proceso de paz. La respuesta militar a la toma del Palacio de Justicia fue una operación tanto más sangrienta. Los informes oficiales registran 102 personas asesinadas, 11 desaparecidos. El Palacio de Justicia hoy, 40 años después, que es el símbolo de una verdad que aún se disputa en tribunales y en la política colombiana. La propuesta del expresidente Uribe, que es interesante, llega por supuesto tarde, pero será reabrir la discusión alrededor de cuál es y qué tan comparable es un horror frente al otro. El gran ausente a los actos de conmemoración hoy de los 40 años del Palacio de Justicia es el presidente Petro, que aterrizó anoche en Brasil. Allí está comenzando esta mañana la COP30, un evento que reúne a líderes, a delegados de más de 100 países para evaluar avances de cambio climático con un enfoque especial allí en la Amazonía. El presidente Petro no va a estar en ninguno de los actos, que es un hecho muy simbólico, tal vez el más importante de lo que va a pasar hoy. Hay un acto en el Colegio de la Familia Medellín, del magistrado Medellín, hay actos en la Universidad Externado de Colombia, de donde eran profesores buena parte de los magistrados, y hay actos que encabezan hoy en el Palacio de Justicia para recordar especialmente a las víctimas, pero también para recordar a los victimarios. No invitaron al presidente Petro, que ha sido descomedido, ha sido descortés y que ha dicho que lo del Palacio de Justicia fue una genialidad, y ha elogiado públicamente a Luis Otero, que fue uno de los comandantes guerrilleros. Sobre el presidente Petro hay 2 sentencias judiciales, porque dicen en ese momento, 1989 y 1992, fue partícipe corresponsable en modo de autor intelectual. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar, por supuesto, del Palacio de Justicia, vamos a hablar de Reficar en Cartagena y vamos a hablarles de la propuesta del ministro Benedetti alrededor de subir 26% el salario mínimo para el año entrante. Lo corrige el ministro de Trabajo, lo investiga el ministro de Trabajo, la Procuraduría, a propósito por participar en política. Todo el gabinete, la verdad, participando en política, inclusive esta propuesta de Benedetti alrededor del salario mínimo, que tiene ese tufillo electoral. Es un gusto saludarlos en este día frío. Escampó en Bogotá, controlaron ya el incendio de anoche en el barrio 12 de octubre. Aquí está lo más importante. En el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Finalmente la orden de que cese el fuego. Así se escuchó en la radio el angustioso llamado del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuando el 6 de noviembre de 1985, sobre las 11:30 de la mañana, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque
La crisis del Palacio de Justicia se prolongó hasta el 7 de noviembre, tras 28 horas, dejando un saldo de más de 100 personas muertas, entre ellas 11 magistrados y 11 personas desaparecidas. En alocución, el presidente Belisario Betancur dio las razones por las cuales nunca se dio la orden estatal del alto al fuego. El gobierno no podía negociar lo que no es negociable, tal la respetabilidad de nuestras instituciones. Las investigaciones judiciales posteriores derivaron en detenciones y condenas de varios oficiales del ejército, entre ellos el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, responsables de la operación de la retoma. En esa época, en diálogo con la prensa, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, ordenó el ingreso de los tanques. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Tras la operación militar, varios rehenes fueron liberados y trasladados a la casa de Florero para su identificación. Orlando Arrechea Orocó era empleado de la Corte Suprema, que vivió el secuestro a manos del M-19, vio morir asesinados a varios de sus compañeros, fue trasladado al Cantón Norte y allí fue torturado por el Ejército Nacional. Empezaron las acusaciones, pero ya más fuertes. Trompadita va, trompada viene, patada va, patada viene, y así. Agrandamiento que llaman ellos. ¿Y qué le decían a usted, que confesara o...? No, que yo era guerrillero, y de frente me dijeron que era guerrillero. El expresidente Álvaro Uribe pidió impulsar en el Congreso de la República una iniciativa para otorgar beneficios jurídicos a los militares investigados por la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985, sin que esto implique una evasión de la responsabilidad del Estado. Sobre este tema, el exministro de Justicia, Carlos Eduardo Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín, asesinado durante la toma, respaldó la idea de equilibrar los tratamientos judiciales. Los desmanes y delitos que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia, esos sí tuvieron investigaciones y juzgamientos. Se condenó al Estado, por ejemplo, por eso. Se hicieron investigaciones penales. Hay un general de la República en la cárcel. Y ese desequilibrio no es bueno para el tema, no es bueno para el país tampoco. La refinería de Cartagena Refical podría dejar de operar en 15 días si Ecopetrol no paga 1.5 billones de pesos que le debe a la DIAN, causado por el 19% de IVA en la importación de combustibles en los últimos 3 años. Sus cuentas podrían ser embargadas. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habló de ese tema en mayo de este año desde la ciudad de Cartagena. Nos corresponde adelantar las controversias y convocar unos grupos de abogados especialistas en tributos y en impuestos y en aranceles con quienes vamos a defender en las instancias pertinentes la lectura que hacemos desde Ecopetrol de la no procedencia de la retroactividad de estos impuestos. 9 militares del batallón de infantería número 32 fueron capturados y deberán responder por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada tras la muerte de Sneider Flores Manco, ocurrida el 7 de octubre dentro de la base militar Antorcha de Frontino, occidente de Antioquia. El cuerpo del civil fue hallado el 29 de octubre y la Fiscalía 27 especializada de Medellín notificó las acciones judiciales este 5 de noviembre. La Cuarta Brigada del Ejército reconoció que los hechos se originaron en un acto individual de algunos uniformados que habrían excedido el uso de la fuerza y aseguró haber denunciado el caso ante la Fiscalía y también ante la Justicia Penal Militar. Se declara culpable o inocente respecto de los mismos. No acepto cargos. El juez 37 con función de control de garantías de Bogotá avaló la imputación contra Juan Carlos Suárez por el delito de homicidio agravado en el asesinato del joven de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno. El hombre de 27 años no aceptó los cargos. La fiscal describió la presunta responsabilidad de Suárez tras golpearlo y seguir atacando. Le propinaron puños hasta tumbarlo y ya estando en el suelo le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo. Y aunque el juez avaló la imputación, hubo un fuerte regaño a la fiscal por la confusión en la argumentación y falta de claridad en la motivación del delito. El juez Hugo Carbonó aceptó que sean llevados al juicio de Nicolás Petro varios videos, entre ellos una declaración de su esposa Laura Ojeda hablando del principio de oportunidad que firmó Day Vázquez y otro de la audiencia de imputación a los 2 investigadores que lideraron el proceso contra el hijo del presidente y que luego fueron capturados presuntamente por beneficiar a Pacho Malo en otra investigación, pero el juez rechazó incluir pruebas de aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este no es proceso de carácter político, pues ni el escrito de acusación
ni su verbalización, que constituye un acto complejo de imputación, contemplan como objeto de prueba la campaña política del actual presidente de la República. Antes de que llegara este gobierno, un obrero ganaba como mínimo menos de 1 millón de pesos. Hoy gana más de 1.600.000 y puede terminar este año ganando más de 1.800.000, casi que el doble. La revelación del ministro del Interior sobre un salario mínimo no cayó nada bien, ni siquiera al interior del gobierno. El ministro Antonio Sanguino le recordó que solo hasta el 1 de diciembre se instalará la mesa de concertación y aseguró que la negociación es una función de una comisión que se compone con representantes de los gremios empresariales, las centrales obreras y el gobierno nacional, pero en cabeza suya y no del ministro Benedetti. Una de las reacciones más importantes es de Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. El ministro de Interior, Armando Benedetti, ha hablado de un salario mínimo para el próximo año de 1.800.000 pesos. Esa cifra seguramente incluye el subsidio de transporte. Un salario mínimo de 1.800.000 pesos implicaría un aumento en ese salario del 11%, que es una cifra similar a la que ya había hablado el presidente Gustavo Petro hace algunas semanas. Estamos atacando a los terroristas, estamos poniendo presión al régimen de Maduro en Venezuela, y no solo a Maduro, a otros. El presidente Donald Trump nuevamente destacó sus bombardeos en contra de embarcaciones tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, asegurando que están atacando a los terroristas y que le están poniendo presión al régimen de Maduro en Venezuela. Pero no solamente a Maduro, sino que también son ataques dirigidos a otros, dijo el presidente Donald Trump. Esto mientras que en el Congreso en Washington, un grupo de senadores y representantes a la Cámara recibían una audiencia con información por parte del secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth sobre la justificación legal para lanzar estos ataques. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo